Ok, buenos días a todos. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase con el tema de unidades portadoras de información genética. Eh, Desde mi punto de vista es un tema relativamente rápido. Sin embargo, tiene algunos conceptos y características que vale la pena resaltar. Yo estuve el día de ayer preparando una breve presentación. Ay, ya cambié esto de posición. Una breve presentación de este tema, la cual voy a mostrarles a continuación. Entonces, bueno, como ya les dije, el tema es unidades portadoras de información genética. Pues para ver unidades portadoras de información genética, debemos de recordar nuestro árbol de la vida y debemos recordar que desde 1994 Quest, pues prácticamente con sus estudios sobre la filogenia de los genes 16S RNA ribosomal, bueno, que cualifican para el 16S RNA ribosomal, o el 18S RNA ribosomal para el caso de Eucaria, pues fue fundamental para construir este árbol de la vida. En esa época, pues prácticamente se tumbó la teoría de Whittaker de los 5 reinos y quedando prácticamente tres dominios importantes, tres ramas importantes desde el punto de vista de evolución o desde el punto de vista de, digamos, de ordenamiento de acuerdo a este gen importante. Entonces, pues prácticamente hoy conocemos que tenemos tres dominios, que es el dominio bacteria, el arquea y el eucaria. Entonces, bueno, aquí podríamos leer este documento justamente de US, no es el del 94, pero pues habla cómo interpretar el árbol filogenético de la vida. La verdad es que a mí me gusta mucho este tema. Sin embargo, pues no es momento en esta clase. Solamente es recordar estos dominios. ¿Y por qué lo traigo a colación? Pues porque prácticamente en función del dominio es la forma en que se transmite o la forma en que se almacena la información genética en los distintos organismos. Entonces vamos a analizar un poquito a cada uno en breve de cómo es que transportan la información genética. Entonces, el caso de bacteria, eh, el caso de bacteria, pues bueno, aquí pongo una representación esquemática, no está en las proporciones, de una vez lo menciono, pero prácticamente una bacteria, dependiendo digamos, de la naturaleza, hay bacterias que son gram positivas, hay otras que son gram negativas. Las gram negativas se caracterizan por tener una membrana interna, una membrana, digamos, que está cubriendo a todo el citoplasma. También tienen una membrana externa y además de tener la membrana externa, pues tienen una pared celular a veces muy delgadita o incluso no la tienen. Entonces es una característica de las bacterias gram negativas. En el caso de gram positivas, solamente tienen una membrana, prácticamente equivale a la membrana interna, y no tienen membrana externa, pero a diferencia de las gram negativas, pues tienen una pared celular muy desarrollada. Independientemente de estos dos tipos, digamos, de bacterias, las bacterias se caracterizan porque contienen su DNA en el citoplasma. En este caso no hay núcleo, entonces el DNA es, digamos, el primer reservorio de información genética, el principal. Pues prácticamente el genoma de una bacteria está representado en esta unidad que podríamos llamarle como el amplicón principal o eh, pues el genoma propiamente de la bacteria.
ahí está codificada toda la información genética que, digamos que, de las cosas que esta bacteria puede llegar a ser, de su estructura, de todas sus funciones, pues todo está codificado dentro de este genoma y lo represento con esta maraña. Y luego hay otras unidades independientes al genoma que se llaman plásmidos. Aquí es donde les digo que no está, digamos, en proporción, porque el genoma es mucho más grande respecto de un plásmido. Si hablamos del genoma, pues prácticamente hablamos de 6.000 pares de bases o 6 kilobases, perdón, 6 megabases de tamaño. Entonces, pero es un tamaño bastante grande en cuestión de una bacteria, perdón, de un plásmido. El plásmido tiene un tamaño de aproximadamente, pues va a depender del tipo de plásmido, son pequeñitos, grandes, pero pues digamos en promedio andaría por ahí de 13 kilobases. Entonces no tiene nada que ver, son pequeñitos. Aunque existen unas cosas que se llaman megaplásmidos, aún así esos megaplásmidos son pequeños en función del genoma. Entonces el genoma es bastante más grande, tiene más información. Los plásmidos se caracterizan por llevar información extracromosomal y tienen la característica de poder autorreplicarse de forma independiente al genoma. Por lo tanto, los plásmidos pues se caracterizan por tener un origen de replicación y ese origen de replicación pues una secuencia característica y debe ser compatible con la bacteria que lo almacena. Es decir, debe de trabajar, digamos, todo el complejo de polimerasas para identificar este origen de replicación para poder hacer copias exactas y fieles de este plásmido en la siguiente generación. Si este origen de replicación no es aceptado por la bacteria, pues va a ser imposible que se pueda autorreplicar. Voy a ir al foro porque parece que hay una solicitud, no estoy seguro, eh, de ingreso a la clase. Y aquí está. Bueno, pues me voy a permitir regresar otra vez a nuestra presentación. Entonces, bueno, estamos aquí, como les mencionaba. Entonces, los plásmidos deben tener este origen de replicación para poderse autorreplicar y poderse heredar en la siguiente generación cuando se divide esta célula. Entonces, bueno, pues aquí hay mucho más detalles, desde luego, en un plásmido. También codifica para alguna función, pero las funciones están limitadas respecto al genoma. O sea, son unidades que también transportan, digamos, información genética, alguna característica generalmente para supervivencia. A lo mejor aquí codifica la resistencia a un antibiótico. Y eso es importante porque esto se puede transmitir también a otras bacterias, de tal suerte que esto es como una monedita de oro, así yo lo veo, de tal suerte que si hay una bacteria por acá y esta le transfiere la información a través de este plásmido, ahora esta otra bacteria también se vuelve resistente a esa condición. Podría ser un antibiótico, insisto, entonces esta bacteria queda sensible cuando adquiere este plásmido, se hace resistente. Entonces son como moneditas de intercambio entre las bacterias para transmitirse información de un reservorio a otro. Entonces, bueno, en bacterias pues, prácticamente tenemos estos dos tipos digamos, de unidades portadoras de información genética. Es el genoma principal y es lo que se conoce como plásmidos, que son unidades extracromosomales de información genética que pueden autorreplicarse de forma independiente a lo que es el genoma. Entonces, el genoma desde luego tiene más características, tiene todos los genes que le sirven a la bacteria para identificarse como ella misma, para hacer todas las funciones que tiene, digamos, este tipo de microorganismos, etcétera. Vamos a ver, digamos, ahora cómo
ocurre lo que es arquea. En el caso, no, primero quiero ver eucario. En el caso de eucaria, pues eucaria se caracteriza por tener células mucho más organizadas. No puse aquí todos los organelos que puede tener una célula, eso ustedes ya lo vieron en biología, pero lo importante en este momento es resaltar que en eucaria los genomas están, a diferencia de bacteria que está disperso, digamos, el genoma todo el citoplasma, en eucaria, pues el genoma se encuentra finamente organizado en cromosomas y estos cromosomas pues están dentro de un núcleo. Entonces, para que ocurra la lectura o replicación, ya sea replicación o transcripción de estos genes que están dentro del cromosoma, pues tiene que haber todo un proceso de desarrollamiento. Todo esto pues está regulado por este superenrollamiento que ocurre en proteínas llamadas histonas, y a su vez esas histonas también se rearreglan, de tal suerte que todas estas estructuras son estructuras compactas que llevan toda la información genética de cada célula en el organismo. Prácticamente cada célula de un organismo eucaria almacena toda la información genética que tiene el organismo, de tal suerte que aunque las células se han especializado a hacer una función y solamente, digamos que de acuerdo a la función, solamente se está transcribiendo ese material necesario, sin embargo, cada célula lleva toda la información genética que tiene el organismo, de tal suerte que si nosotros eh, tomáramos, digamos, una célula de cualquier parte del cuerpo del individuo, pues nosotros podríamos técnicamente hacer una copia fiel de ese organismo. Al respecto, pues eso se ha hecho en plantas, porque no hay, digamos, tanta regulación para hacer este tipo de experimentos. En mi caso en particular, pues aprendí a partir de lo que es zanahoria, y posteriormente pues hice cultivo de tejidos de caña de azúcar. Ya después, fuera de grabación, pues les platicaré un poquito de eso porque es bastante apasionante, pero decirles que en este momento que a diferencia de las bacterias, pues digamos que los genomas de eucaria están finamente organizados en estructuras llamadas cromosomas, y esto está dentro de un núcleo, para que digamos, salga la información genética de aquí hacia el citoplasma y se lea en los ribosomas, pues tiene que haber toda una regulación, eh, en principio para la transcripción, y una vez que ya están los RNAs para poder salir, digamos, a través de esta membrana y salir al citoplasma. Entonces, bueno, hay toda una serie de mecanismos que son bastante interesantes de cómo ocurre esta regulación, y pues esto pues nos habla de pues una forma de funcionar diferente a lo que ocurre en bacteria. Interesantemente, aquí no hay plásmidos de forma natural, aunque yo todavía tengo una duda, y eso pues se los tengo que confesar. Sí hay plásmidos artificiales que podemos nosotros integrar, digamos, ya a eucaria. Pues ya hay muchos trabajos en levaduras y en otras células eucariontes, digamos, pequeñas, en donde se integran ese tipo de plásmidos, pero no sé si existen de manera natural plásmidos. Digamos que hasta donde yo me quedé cuando hice mi doctorado, no existían plásmidos en eucaria de forma natural que se hayan encontrado. No sé si a la fecha a lo mejor ese tipo de información ya fue actualizado, pero hasta donde yo, digamos, había conocido este tipo de modelos, no teníamos este tipo de unidades a menos que artificialmente podíamos inyectarlos. Eso sí existe, y existe una serie de plásmidos donde podemos expresar
alguna información genética externa. En el caso de Arquea, pues este ha sido menos estudiado. Ahora ya cada vez hay más trabajos, por ejemplo, está de Francesca Martiroli, es un Science, es de 2017, donde habla que el DNA, digamos, de estas arqueas está también finamente modulado, no tan complejo como el caso de los eucarias, pero sí que hay histonas que permiten superenrollamientos de este DNA y ya le permiten un grado, digamos, de ordenamiento diferente a lo que es bacteria y por supuesto a lo que es eucaria, pero pues digamos que Arquea es como un punto intermedio que comparte cosas de bacteria y cosas de eucaria. Entonces tiene núcleo, tiene esta organización fina, también puede contener plásmidos, hay plásmidos de bacteria que pueden, digamos, expresarse aquí en Arquea, aunque también ese tipo de información científica es todavía reservado, pero digamos que Arquea es todavía un mundo que no se ha explorado pues en mucho, o sea, se desconoce la mayoría de las cosas que se pueden hacer con Arquea. Yo recuerdo que, por ejemplo, sustancias inhibitorias producidas por este tipo de organismos, pues casi no se conocían a la entrada del año 2000 y cada vez pues se conoce más de sustancias inhibitorias que producen este tipo de organismos. La gente al empezar a buscar sustancias inhibitorias en estos tipos de organismos, pues se llevó sorpresas importantes. Hay algunas bacteriocinas que hoy se llaman arqueocinas, y estas arqueocinas pues eliminan a algunos microorganismos. Inicialmente una bacteriocina se caracteriza porque elimina miembros de la misma especie o de especies cercanamente relacionadas. Sin embargo, ya se han visto que estas bacteriocinas también pueden afectar el organismo de algunos patógenos. Entonces son temas que son pues bastante interesantes, que cada vez se conoce un poco más acerca de este tipo de organismos y por supuesto pues se está interesado en conocer cómo ocurre digamos, toda la organización o cómo ocurre pues la expresión de algún material genético importante dentro de Arquea o captura de algunos genes importantes para Arquea. Entonces, pues Arquea pues es todavía un mundo desconocido, pero importante decir que pues también se encuentra, digamos, esta unidad de información genética dentro de, esta, de esta modulación que también tiene histonas. Entonces, pues ya a partir de este momento nosotros pensaríamos, bueno, pues como son los tres miembros principales de la vida, pues es todo lo que hay en información genética. Sin embargo, pues no es así. Hay unas estructuras que conocemos como virus o viriones. Aquí pues yo les puse, pues ahora que está de moda el coronavirus, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, tenemos eh, una unidad que es un RNA que está asistido por proteínas para que esa organización no se pierda y pues tiene una estructura relativamente más sencilla respecto a los organismos vivos. Un virus pues está la discusión de si es vivo o no es vivo, aunque en todas las discusiones se llega a la conclusión de que son estructuras que no tienen nada que ver con la vida, pero que sí pueden autorreplicarse como parásitos o más que parásitos como pues unidades autorreplicables gracias a la maquinaria de las células hospederas. Son una verdadera pesadilla, pero el punto es que estas contienen la información genética, en este caso dentro de RNA, o también podrían ser dentro de DNA. Si está en DNA, pues le llaman DNA virus, si está en RNA, le llaman RNA virus. Entonces, en el caso del SARS-CoV-2, pues es un RNA virus. Aquí pues tiene sus características, tiene una membrana que lo rodea,
tiene proteínas especiales, algunas muy importantes como es esta proteína que le llaman la proteína Spike, que es para la detección de las células y el poder integrar su material genético, inyectarlo, digamos, hacia las células huésped. Entonces, bueno, estas estructuras pues, contienen información genética, también son ácidos nucleicos en el interior de lo que es la estructura. Y una vez que llegan a una célula, pues todos los virus, independientemente del tipo de virus, pues secuestran la maquinaria de la célula para autorreplicarse, se hacen millones de copias de estas estructuras pequeñas, salen de la célula, terminan matando a la célula porque pues toda la maquinaria de la celular se quedó entretenida para sintetizar estructuras virales. Tanto los virus como los viriones pues actúan de forma similar, aunque estructuralmente son muy, muy variados. O sea, estas estructuras tienen características bastante importantes. Y bueno, también fuera de grabación voy a discutir algunas cosas que me apasionan. Ahorita simplemente mostrar que también hay información genética, digamos que son unidades portadoras de información genética, estas estructuras, sí que pues hay una cosa ahí interesante, que hay investigadores que quieren aprovechar a estos virus para insertar información en células eucariotas. Sin embargo, pues tiene un costo porque no solamente insertan la información que quieren, sino que estas se siguen autorreplicando y no se ha logrado entender cuándo estos virus entran a fase de latencia, que sería la lisogénica, o cuando están activos, que sería la lisolítica. Lisolítica, pues es que van a estar explotando, digamos, las células por estar produciendo estas unidades. Y la lisogénica, para el caso de DNA virus, pues esta información genética se inserta dentro de los genomas de las eucarias, pero se mantienen, digamos, en dormancia. Entonces, bueno, son unidades que se están estudiando bastante. Bueno, no, insisto, no son del árbol de la vida, pero sí que llevan información genética. Y ya más recientemente, algo de lo que digamos, fue un boom en los últimos años, es de estas estructuras que se llaman priones, que son pues prácticamente proteínas, por ahí dice que llevan muchas láminas beta, muchas estructuras beta. Eh, Aquí la cosa es que en el caso de los priones, aparentemente dicen que es un mal plegamiento, y este mal plegamiento, cuando un prión entra a una estructura celular viva o a una célula, estas estructuras mal plegadas tienen la capacidad de, al interaccionar con otro tipo de proteínas, tienen la capacidad de hacer copias de sí mismo, eh, para, a partir de, digamos, de esas proteínas que están sanas. Entonces, bueno, pues es toda una ciencia, digamos, este tipo de estructuras proteicas, porque pues se pueden autorreplicar, y una de las cosas que antes no se conocía, o sea, todo se apostaba después de los experimentos donde se demuestra que el DNA o los ácidos nucleicos son los portadores de información genética. Pues esto como que hace cortocircuito, porque encontramos proteínas que aparentemente están mal plegadas, pero que tienen la capacidad de modificar a otras proteínas sanas y de hacer copias de sí mismo. Entonces esto pues desde luego que es eh, toda una ciencia que debemos de poder comprender, porque posiblemente, eh, pues aquí hay un secreto muy importante encerrado de entender cómo las proteínas pudieron haber sido el eslabón para la evolución. Acuérdense que por ahí hay una teoría en donde se comprobó que a partir de rayos, con todos los elementos de la Tierra, pues se podrían hacer estructuras simples como aminoácidos.
Entonces, de los aminoácidos se pudo haber saltado a una estructura compleja de proteínas y estas proteínas tener una organización tal que pueden hacer copias. Pero eso todavía no se entiende, o sea, apenas se han descubierto unos cuantos priones eh, como para poder entenderlo, pero pues estos priones se han convertido en un problema bastante fuerte. Esto se esquematiza un prión de los animales, creo que es de las vacas locas, y este es un prión de humanos. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer unas lecturas para poder entender un poco mejor lo que son los priones. Insisto, pues no tiene nada que ver con el árbol de la vida. A lo mejor ni siquiera debía haberlos colocado como unidades de información genética, pero el solo hecho de que esto ya se puede autorreplicar, pues nos habla de que estas estructuras pues tienen ahí una función y tienen pues un sentido. El punto es que cuando infectan, porque así se ha dado el término, cuando infectan células humanas, pues hacen que todas las estructuras de proteínas sanas se convierten en en copias de este tipo de priones. Muy parecido a los virus, terminan aniquilando a la célula eucariota. Entonces, pues digamos que hasta aquí es el fin de esta presentación corta. Yo me voy a regresar al foro por si hay preguntas sobre este tema. Entonces son tres estructuras de la vida que vimos, cada una con sus características de dónde almacena información genética, y adicionalmente vimos virus y viriones y priones, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos?